Bienvenido a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un torbellino de emociones y verdades ocultas, porque después de años de silencio, la icónica Gabriela Spanik, a sus 51 años, ha decidido romper el silencio. Su voz, antes silenciada por el dolor y la traición, resuena ahora con una fuerza inquebrantable, dispuesta a desenmascarar un pasado familiar que conmocionará al mundo. Prepárense para un viaje a través de los recovecos más oscuros de su vida, donde la fama, la envidia y la deslealtad se entrelazan en una trama digna de la mejor telenovela. Pero esta vez la historia es real, brutalmente real. Gabriela Elena Spanik, Utrera. Un nombre que evoca pasión, talento y belleza. Desde su explosivo debut en la telenovela Morena Clara, hasta su consagración como la inolvidable Paola Bracho, en La Usurpadora. Gabriela ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Su rostro, sinónimo de éxito y glamour, escondía sin embargo un profundo pozo de sufrimiento, una herida infligida por aquellos que debían protegerla, su propia familia. Durante años la prensa rosa ha especulado sobre las tensiones entre Gabriela y su hermana gemela Daniela. Rumores de celos profesionales, diferencias irreconciliables y un oscuro episodio de envenenamiento han alimentado la leyenda de una rivalidad fratricida. Pero la verdad, como siempre, es mucho más compleja y devastadora. Nuestra historia comienza en Ortiz, un pequeño pueblo en el estado de Guárico, Venezuela. Allí, en medio de la exuberante vegetación y el calor implacable, nacieron Gabriela y Daniela, dos gotas de agua idénticas unidas por un lazo que parecía indestructible. Su padre Casimiro Spanik, un inmigrante croata, y su madre Herminia Utrera, una ama de casa venezolana, lucharon incansablemente para darles una vida digna. Desde pequeñas, Gabriela y Daniela demostraron un talento innato para las artes escénicas. Participaban en obras de teatro escolares, bailaban al son de la música llanera y soñaban con conquistar los escenarios del mundo. Pero la vida en Ortiz era limitada, y la ambición de las gemelas las impulsó a buscar nuevas oportunidades en la capital, Caracas. Con el apoyo de sus padres, Gabriela y Daniela se mudaron a Caracas, decididas a triunfar en el competitivo mundo del espectáculo. Gabriela, con su carisma arrollador y su belleza exótica, que pronto llamó la atención de productores y directores. Consiguió pequeños papeles en telenovelas comerciales y obras de teatro, mientras que Daniela, aunque igualmente talentosa, luchaba por encontrar su lugar. Fue en este momento, en los albores de la fama, donde las primeras fisuras comenzaron a aparecer en la relación de las gemelas. La envidia, ese veneno silencioso, comenzó a corroer la confianza y el cariño que se profesaban. El punto de inflexión llegó en 1998, cuando Gabriela fue elegida para protagonizar La Usurpadora, una telenovela que revolucionaría la televisión mundial. El éxito fue arrollador. Gabriela se convirtió en una estrella de la noche a la mañana, su rostro inundaba portadas de revistas. Su nombre resonaba en todos los rincones del planeta. Daniela, mientras tanto, observaba desde la sombra, consumida por la frustración y el resentimiento. La diferencia en sus carreras se hizo abismal y la relación entre las gemelas se deterioró aún más. Recuerdo aquellos días como si fueran ayer. Comienza Gabriela con la voz entrecortada por la emoción. El éxito de La Usurpadora fue abrumador, pero también muy solitario. Me sentía aislada, rodeada de gente que me adulaba por interés, pero sin nadie en quien confiar realmente. Daniela estaba distante, amargada. Intenté acercarme a ella, compartir mi alegría, pero siempre me recibía con frialdad y reproches. Sentía que me culpaba por su falta de éxito. Las tensiones entre las gemelas se intensificaron aún más cuando Daniela comenzó a tener problemas de salud. Sufrió una serie de abortos espontáneos, lo que la sumió en una profunda depresión. Gabriela, a pesar de sus propias inseguridades y el resentimiento de su hermana, intentó apoyarla. La acompañaba a citas médicas, la animaba a buscar ayuda profesional y le brindaba todo su cariño. Pero nada parecía ser suficiente para aliviar el dolor de Daniela. En ese momento no entendía la magnitud del sufrimiento de Daniela, confiesa Gabriela. Estaba tan concentrada en mi propia carrera, en mis propios problemas, que no supe ver la profunda herida que la consumía por dentro.
Ahora, con la perspectiva que me da el tiempo, puedo entender mejor su dolor, su frustración, su envidia. Pero en aquel entonces solo veía su rechazo y su amargura, y eso me dolía profundamente. La situación llegó a un punto crítico en 2010, cuando Gabriela fue víctima de un intento de envenenamiento. Su asistente personal, Marcia Celeste Fernández Babio, fue arrestada y acusada de introducir amoníaco en su comida y bebida. Gabriela sufrió graves problemas de salud y su vida estuvo en peligro. Durante la investigación salió a la luz que Marcia Celeste era una fanática obsesionada con Gabriela y que había actuado motivada por celos y resentimiento. Pero lo que realmente conmocionó a Gabriela fue descubrir que Marcia Celeste había mantenido contacto con Daniela antes del intento de envenenamiento. Fue un golpe devastador, recuerda Gabriela con lágrimas en los ojos. Descubrir que mi propia hermana, la persona con la que había compartido toda mi vida, había estado en contacto con la persona que intentó matarme. Fue algo que me destrozó por completo. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. No podía entender cómo Daniela podía haber llegado a ese extremo. ¿Qué clase de odio podía sentir por mí para ser capaz de algo así? Daniela siempre ha negado cualquier implicación en el intento de envenenamiento. Afirma que solo mantuvo contacto con Marcia Celeste por motivos personales y que nunca supo de sus planes para dañar a Gabriela. Sin embargo, la sombra de la sospecha siempre ha pesado sobre ella, alimentando la leyenda de la rivalidad fratricida. Tras el intento de envenenamiento, la relación entre Gabriela y Daniela se rompió por completo. Dejaron de hablarse, de verse, de tener cualquier tipo de contacto. Gabriela se sumió en una profunda depresión y tardó años en recuperarse del trauma. Se refugió en su trabajo, en su hijo Gabriel de Jesús y en el apoyo de sus amigos y familiares. Fue un proceso muy doloroso, admite Gabriela. Tuve que aprender a perdonar no solo a Marcia Celeste, sino también a Daniela. Entendí que el odio y el resentimiento solo me hacían daño a mí misma, y que la única forma de sanar era dejar atrás el pasado y seguir adelante. No digo que haya olvidado lo que pasó, pero he aprendido a vivir con ello. En los últimos años, Gabriela ha intentado reconstruir su relación con Daniela. Han tenido algunos encuentros esporádicos, pero la tensión sigue siendo palpable. Ambas reconocen que el camino hacia la reconciliación es largo y difícil, pero están dispuestas a intentarlo. Quiero que mi hijo conozca a su tía, dice Gabriela con esperanza en la voz. Quiero que Daniela forme parte de nuestra vida, aunque sea de una forma diferente. Sé que nunca volveremos a ser las mismas gemelas unidas e inseparables de antes, pero creo que podemos encontrar una forma de coexistir pacíficamente. La historia de Gabriela Spanik es una historia de éxito, de fama, pero también de dolor, de traición y de perdón. Es una historia que nos recuerda que la vida no es una telenovela, que la realidad es mucho más compleja y que las heridas, incluso las más profundas, pueden sanar con el tiempo. Gracias, Gabriela, por compartir tu verdad con nosotros. Tu valentía y tu honestidad son un ejemplo para todos. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por acompañarnos en Destellos de la Fama. Los esperamos en nuestro próximo programa, donde seguiremos explorando las vidas de las estrellas más brillantes del firmamento. Pero la historia no termina aquí. En un giro inesperado, Gabriela ha decidido abrir una nueva ventana a su pasado, revelando detalles aún más escabrosos sobre la manipulación y el control que ejercía su ex-manager Guillermo Rosas sobre su carrera y su vida personal. Según Gabriela Rosas, no solo se apropió indebidamente de grandes sumas de dinero, sino que también saboteó sus proyectos profesionales y la aisló de sus seres queridos, incluyendo a su propia madre. Guillermo Rosas fue un depredador, afirma Gabriela con firmeza. Se aprovechó de mi confianza, de mi vulnerabilidad, y me manipuló para su propio beneficio. Me aisló de mi familia, me convenció de que nadie me quería de verdad, y me robó mis sueños y mi dinero. Fue una época muy oscura de mi vida, y me costó mucho tiempo y esfuerzo salir de ella. Gabriela relata que Rosas llegó a controlar todos los aspectos de su carrera, desde la elección de sus papeles
hasta la negociación de sus contratos. La convenció de que él era la única persona que podía protegerla y guiarla hacia el éxito, y la alejó de otros representantes y asesores que intentaban advertirla sobre sus intenciones. Rosas también se encargó de manejar sus finanzas, y según Gabriela se apropió indebidamente de grandes sumas de dinero, utilizando empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero. Confiaba ciegamente en él, confiesa Gabriela. Lo veía como un amigo, como un protector, como alguien que se preocupaba por mí. Nunca imaginé que sería capaz de traicionarme de esa manera. Pero con el tiempo empecé a notar cosas raras. Gastos inexplicables, contratos con condiciones desfavorables, proyectos que se caían sin motivo aparente. Empecé a sospechar y decidí investigar. La investigación de Gabriela reveló un entramado de corrupción y manipulación que la dejó atónita. Descubrió que Rosas había estado desviando fondos a sus propias cuentas, utilizando su nombre y su imagen para enriquecerse a costa de su trabajo. También descubrió que había estado saboteando sus proyectos profesionales, difundiendo rumores y noticias falsas sobre ella para dañar su reputación. Fue un shock tremendo, dice Gabriela. Sentí que me habían robado mi identidad, mi carrera, mi vida. Me sentí humillada, traicionada, devastada. Pero decidí no rendirme. Decidí luchar por mi justicia y denunciar a Guillermo Rosas ante las autoridades. Gabriela presentó una denuncia formal contra Guillermo Rosas por fraude, abuso de confianza y difamación. El caso se encuentra actualmente en proceso de investigación, y Gabriela espera que la justicia le dé la razón. Sé que no será fácil, dice Gabriela. Guillermo Rosas tiene mucho poder y dinero y está dispuesto a hacer lo que sea para protegerse. Pero no tengo miedo. Estoy dispuesta a luchar hasta el final para limpiar mi nombre y recuperar lo que me pertenece. Además de la denuncia contra Guillermo Rosas, Gabriela también está trabajando en un libro autobiográfico donde revelará todos los detalles de su vida, incluyendo su infancia en Venezuela, su ascenso a la fama, sus problemas familiares, el intento de envenenamiento y su lucha contra la corrupción. El libro promete ser un bestseller, y Gabriela espera que sirva de inspiración para otras personas que han sufrido abusos y traiciones. Quiero que mi historia sirva de ejemplo, dice Gabriela. Quiero que otras personas sepan que no están solas, que no deben tener miedo de denunciar los abusos y que siempre haya esperanza de un futuro mejor. Gabriela Spanik, a sus 51 años, es una mujer renacida. Ha superado la adversidad, ha perdonado a sus enemigos y ha encontrado la fuerza para seguir adelante. Su voz, antes silenciada por el dolor y la traición, resuena ahora con una fuerza inquebrantable, dispuesta a desenmascarar la verdad y a inspirar a otros a luchar por sus sueños. Su historia, lejos de ser un cuento de hadas hollywoodense, es una saga épica de talento innegable, lucha implacable, traiciones lacerantes y una resiliencia que desafía la adversidad. Un testimonio de la fragilidad humana bajo el implacable foco de la fama. Gabriela Elena Spanik. Utrera. Nacida el 10 de diciembre de 1973, en Ortiz, Venezuela, junto a su hermana gemela Daniela, creció en un hogar de inmigrantes con raíces croatas que la dotaron de una belleza exótica y una determinación inquebrantable. Desde temprana edad, Gabriela sintió la llamada del escenario. Soñaba con narrar historias, encarnar personajes y conectar con el público a través de la magia de la actuación. Este anhelo la impulsó a participar en concursos de belleza, un trampolín común para muchas aspirantes a actrices en Latinoamérica. En 1992 representó a su país en el certamen Miss Venezuela, donde, aunque no ganó, capturó la atención de productores y directores de televisión. Este fue el punto de inflexión, el inicio de una carrera que prometía ser meteórica. Sus primeros pasos en la televisión venezolana fueron modestos papeles secundarios en telenovelas locales que le permitieron adquirir experiencia y pulir su talento. Sin embargo, su ambición y carisma la llevaron rápidamente a roles protagónicos. Telenovelas como Morena Clara y María Celeste la catapultaron a la fama en Venezuela, convirtiéndola en una de las actrices jóvenes más prometedoras del país. Pero Gabriela aspiraba a más.
Quería conquistar el mercado internacional, llevar su talento a audiencias más amplias y dejar una huella imborrable en la historia de la televisión. En 1998, llegó la oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Televisa, la cadena de televisión más grande de México, la convocó para protagonizar La Usurpadora, una telenovela que se convertiría en un fenómeno global. Gabriela interpretó a las gemelas Paola Bracho y Paulina Martínez, dos mujeres idénticas en apariencia, pero diametralmente opuestas en carácter. Paola, una mujer rica, frívola y despiadada, que decide obligar a Paulina, una mujer humilde y bondadosa, a usurpar su lugar en el hogar y en la vida de su esposo. El éxito de La Usurpadora fue apabullante. La telenovela se transmitió en más de 120 países, doblada a decenas de idiomas, convirtiendo a Gabriela Spanik en una superestrella internacional. Su interpretación dual fue aclamada por la crítica, y el público consolidándola como una de las actrices más talentosas y versátiles de su generación. La fama, sin embargo, tiene un precio. El éxito arrollador de La Usurpadora expuso a Gabriela a una presión mediática implacable. Su vida personal se convirtió en pasto de los tabloides, sus relaciones amorosas fueron analizadas y criticadas, y su imagen fue constantemente escudriñada. La actriz, que siempre había valorado su privacidad, se sintió asediada y vulnerable. Además, el éxito también atrajo la envidia y la rivalidad en el competitivo mundo del espectáculo. Gabriela fue víctima de rumores maliciosos, intrigas y traiciones, que minaron su confianza y la sumieron en un estado de paranoia. Uno de los episodios más oscuros en la vida de Gabriela Spanik fue el envenenamiento que sufrió en 2010, junto con su madre, su hijo y su asistente. Marcia Celeste Fernández Babio. Su asistente personal fue acusada de intentar envenenarlos con sulfato de amonio. El caso generó un gran revuelo mediático y sumió a Gabriela en una profunda crisis emocional. La actriz se sintió traicionada por alguien en quien había confiado plenamente y temió por la seguridad de su familia. Aunque Marcia Celeste fue declarada culpable y sentenciada a prisión, Gabriela nunca pudo superar por completo el trauma de este incidente. La desconfianza se instaló en su corazón y la paranoia la acompañó durante años. Después del envenenamiento, Gabriela enfrentó una serie de problemas de salud. Sufrió de dolores crónicos, problemas digestivos y fatiga extrema. Los médicos le diagnosticaron una intoxicación por metales pesados, secuela del envenenamiento. La actriz tuvo que someterse a tratamientos costosos y dolorosos para desintoxicar su cuerpo y recuperar su salud. Ese periodo fue especialmente difícil para Gabriela, quien tuvo que lidiar con el dolor físico, el trauma emocional y la incertidumbre sobre su futuro. Además de los problemas de salud, Gabriela también enfrentó dificultades en su carrera profesional. Después del éxito de La Usurpadora, la actriz tuvo dificultades para encontrar proyectos que estuvieran a la altura de su talento y que le permitieran demostrar su versatilidad. Fue encasillada en el papel de villana y las oportunidades escaseaban. Gabriela se sintió frustrada y decepcionada por la falta de reconocimiento a su trabajo y por la dificultad para reinventarse como actriz. A pesar de todas las adversidades, Gabriela Spanik nunca se rindió. Su espíritu de lucha y su pasión por la actuación la impulsaron a seguir adelante. Se reinventó como empresaria lanzando su propia línea de productos de belleza y cuidado personal. Participó en reality shows y programas de televisión, demostrando su carisma y su sentido del humor. Y sobre todo siguió actuando buscando proyectos que le permitieran demostrar su talento y conectar con el público. En los últimos años, Gabriela ha experimentado un resurgimiento en su carrera. Ha participado en telenovelas exitosas como Soy tu dueña y Sí nos dejan, donde ha demostrado que sigue siendo una de las actrices más talentosas y queridas de Latinoamérica. Ha recibido premios y reconocimientos por su trayectoria y su contribución al mundo del espectáculo. Y lo más importante, ha recuperado la confianza en sí misma y la alegría de vivir. La historia de Gabriela Spanik es una historia de superación, de resiliencia y de fe.
Es la historia de una mujer que luchó contra la adversidad, que superó la traición y el dolor, y que nunca renunció a sus sueños. Es un ejemplo de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Y es un recordatorio de que el talento, la perseverancia y la fe pueden llevarnos a alcanzar nuestras metas sin importar los obstáculos que encontremos en el camino. Pero la historia de Gabriela Spanik es también una advertencia. Es una reflexión sobre los peligros de la fama, la presión mediática y la envidia en el mundo del espectáculo. Es un llamado a la empatía y al respeto hacia las figuras públicas, que a menudo son vistas como objetos de consumo y olvidadas como seres humanos, con sentimientos y emociones. Y es una invitación a reflexionar sobre el verdadero significado del éxito, que no se mide por la cantidad de dinero o la fama, sino por la capacidad de superar la adversidad, de ser fiel a uno mismo y de hacer una diferencia en el mundo. El eco distante de la ovación se desvanece, pero el legado de Gabriela Spanik, su talento, su resiliencia y su espíritu de lucha, permanecerán para siempre en la memoria de quienes la admiran y la quieren. Su historia es una inspiración para todos aquellos que luchan por sus sueños y que se niegan a rendirse ante la adversidad. Es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de la capacidad de superar cualquier obstáculo. Y es una lección de vida que nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por la vida de Gabriela Spanik. Gracias por ver nuestro video.